Bien, entonces seguimos un poco recapitulando lo que hemos visto en las 2 semanas, ¿no? La primera semana a los niños se les dijo cómo había que hacer algo. ¿Qué era? ¿La señal de quién? De la cruz. El domingo anterior, ¿de qué habíamos hablado? Eso fue hace 2 domingos. El domingo pasado, empieza con S, sagrario. ¿Qué decíamos que era el sagrario? ¿Quién está ahí? ¿Dónde está el sagrario? El de ahí. ¿Y esa lucecita, por qué está encendida? Porque el dueño de casa está en casa. ¿Han saludado cuando han entrado? Algunos sí y otros no pasa nada. ¿Cuál era el saludo que teníamos que hacer, se acuerdan? La genuflexión. Rodilla, flexión, doblar. Doblar la rodilla y colocarla ¿dónde? En el piso. Es el saludo cuando uno entra al templo. Este o cualquier templo que tenga un sagrario. Y es esa rodilla hasta el piso. Ahí. Nada como hacemos algunos, no como hacemos algunos de nosotros. Entramos y no sé si los huesos se le están moviendo, o está bailando, o está dando el paso de Luis, que era un baile antiguo, claro. Pero si puedo doblar la rodilla, porque algunos por razones de salud no lo pueden hacer, muy bien. Pero ustedes niños no tienen problema de salud. Paran peloteando, paran jugando vóley, aunque muchos paran chateando nada más, pero bueno, ahí está, ese es el saludo, ¿no? Hoy día vamos a hablar de otro aspecto importante, que es este lugar, que está con ese mantel verde. ¿Cómo se llama ese lugar? A ver, escuché por atrás, ¿cómo era? Altar. El altar. ¿Y qué pasa en el altar? ¿Qué sucede ahí? Bueno, también, pero en el altar, un altar era un lugar donde se hacían sacrificios. Antiguamente, en el altar se sacrificaban animalitos. Y si han visto las películas, en algunas culturas no solo sacrificaban animalitos, también sacrificaban a personas. ¿Han visto la de Furia Titanes? Ya, no estaban sacrificando a la princesa, al kraken. Esos eran sacrificios que se hacían antiguamente. Los judíos en el altar de Jerusalén, en el templo, sacrificaban animalitos. Vacas, borregos, ovejitas, cuycitos. Bueno, no había cuyos, pero si hubiera habido, también los sacrificaban. En este altar también hacemos sacrificio, pero ya no de personas ni de animalitos. ¿Qué sacrificio se hace en el altar? Los niños quizás no lo sepan, están aprendiendo y están recién conociendo. ¿Y los demás? Los que no son tan niños, solo de mucha juventud acumulada algunos. ¿Qué sacrificamos en el altar? ¿Me preguntan o me responden? En este altar se sacrifica a Jesús. A ver, yo lo sabía, yo lo dije, ¿por qué no lo dijiste a él? Si hubiera caído un regalo, si hubiera respondido, te iba a dar un regalo, un pasaje y de vuelta a Cerro San Cristóbal. Ahí se sacrifica a Jesús, pero un sacrificio sin sangre. Los sacrificios ordinarios son derramando sangre. Matabas al animalito y la sangre brotaba. En este caso Jesús se sacrifica aquí, pero sin derramamiento de sangre, a través de esa forma redondita llamada hostia, que
no simboliza ni representa, sino una vez consagrada, es Jesús mismo, presente aquí en el altar. Por eso, cuando se ponen las manos encima de las ofrendas, signo de la consagración, muchos se arrodillan, porque en ese momento Jesús está presente realmente aquí en el altar, y por eso muchos se ponen de rodillas, como acto de adoración a Jesús presente en el altar. Y en este altar se hace ese sacrificio. Por eso, cuando decíamos la semana pasada, cuando no tenemos celebración de la misa, el lugar más importante del templo es el sagrario. Pero cuando empieza la misa, el lugar más importante del templo es el altar. ¿Por qué? Porque acá se va a hacer presente Jesús, aquel por quien ustedes están preparándose este año para recibirlo en la comunión. Así que no se olviden, este lugar es muy importante y muy sagrado. Este altar se tuvo que consagrar. Vino un obispo y consagró ese altar junto con todo el templo, pero de manera especial el altar. Y está hecho, en este caso, fijo y sólido, como deben ser los altares. Altares fijos que no se puedan mover y de piedra, como eran los altares antiguos. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos tres aspectos interesantes: la señal de la cruz, el sagrario y el altar. Tres cosas, tres lugares y tres aspectos que debemos aprender muy bien. Bien, hoy día el Evangelio nos ha hablado de algo. ¿De qué nos ha hablado? Jesús fue a comer. ¿A dónde fue a comer? ¿Al Pardo Chicken? ¿A dónde se fue a comer Jesús? ¿Con quién se fue a comer? Con unos fariseos. Se fue a comer con unos fariseos. Lo habían invitado, ¿no? Jesús estaba por ahí, llegó los fariseos. Jesús, sí, un lonchecito. Vamos. Se fue Jesús a un lonchecito. Pero los fariseos, en lugar de estar viendo qué vamos a comer, ¿qué estaban haciendo? Estaban mirando a quién, a Jesús. ¿Para qué? Para rajarle, para criticarle, ¿no? Porque así son algunos fariseos muy rajuelas. Parece que capítulo Picapiedra dice, ¿no? Bien, ahí estaban los fariseos mirando qué hacía, qué decía Jesús, para inmediatamente criticar lo que hubiera dicho o lo que hubiera hecho. Y Jesús se dio cuenta de algo, y eso pasa siempre, ¿no? Cuando viene un personaje importantísimo, ¿qué sucede? La gente, ¿qué hace? La gente busca estar ahí cerquita al personaje importante, ¿no? Para salir en la foto, en los periódicos, para que me tomen ahí, en fin. Imagínate que llega acá Messi. ¿Cuántos van corriendo para estar cerquita de él, no? Jesús vio algo parecido. Lo invitaron a la casa, entró, se sentó y los fariseos empezaron a pelearse. ¿Por qué se peleaban? Por estar más cerquita a Jesús. Hablaba mal de él, lo criticaban, pero para ser figuretes eran los primeros. Y ahí estaba Jesús y toditos peleándose por quién se sienta en el primer lugar cerquita a Jesús. Jesús vio y les va a narrar una parábola, ¿no? Les cuenta una parábola. ¿Y qué dice esa parábola? Cuando te inviten a una boda, no te sientes, ¿dónde? En el primer puesto. ¿Y por qué? Porque de repente han invitado a otro más importante, y cuando llegue, ¿qué va a hacer el que invitó? Va a llegar y decir, Anito, al fondo, porque acá
está mi invitado principal. Y qué vergüenza que me hagan eso delante de todos, ¿no? A cualquiera. Por eso Jesús le decía en este ejemplo a esos hombres: cuando te inviten, no te sientes en el primer lugar, sino siéntate atrásito. Y cuando llegue quien te invitó, él te mirará y dirá: hermanito, sí, ven para acá porque este es tu sitio. Y qué bien vas a quedar ante los demás. Eso lo tomamos los católicos recontra al pie de la letra, ¿no? Porque siempre que voy a un templo, ¿dónde me siento? En la última banca. Y si no hay banca, me paro en la entrada del templo. Y si hay atrio, en el atrio. De afuera se escucha mejor, padre. Y cuando hay calor, claro, mejor es estar afuera que dentro. Bien. Esa parábola estaba explicada para que estos hombres entendieran que no era tanto el estar queriendo figurar, que era la actitud de estos hombres, figurar, destacar, pero no por el servicio a los demás, sino por un aspecto de vanidad y de ego personal. Y terminaba al final diciendo: porque los que se humillan serán enaltecidos, y los que se enaltecen serán. Significa que todos tenemos que ser humildes, ¿no? Pero ¿qué humildad estamos entendiendo? ¿Qué cosa significa ser humilde? ¿Qué significa? Ser servidor, ¿ya? ¿Qué más? Alguno me decía: padre, ser humilde es estar así, caminando con la cabeza. Eso no es ser humilde, es entender un problema de columna. Por eso no puedes levantar, están agachados tanto. No. La humildad no es estar con la cabeza al suelo. Si no tienes problema de columna, te va a salir una buena jorobita ahí. La humildad es la que Jesús nos enseñó. ¿Alguna vez vieron a Jesús caminando de esa forma? El Evangelio, cuando nos dice Jesús miraba a la gente a los ojos, con la cabeza levantada. Esa humildad de Jesús era diferente. Es la humildad de aquel que se reconoce en su propio valor y reconoce el valor de los otros. Y por eso los miro cara a cara, con franqueza, con sinceridad. No me siento mejor ni peor, sino lo siento mi hermano. Esa humildad es la que Jesús nos ha querido enseñar. No la humildad donde hay que aguantar humillaciones, vejaciones o injusticias. Eso no es humildad. Más adelante lo dirá con un poquito más de claridad en un ejemplo: mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es decir, el cristiano no puede ser un tonto. Tiene que hacer valer sus derechos, pero tiene que reconocer que tiene deberes. En el equilibrio de dos aspectos se da una vida acorde con lo que Jesús pide. Por eso Jesús quería hoy enseñarnos ese algo importante: la humildad. Tú tienes que conocerlo, no solo cómo te llamas, no solo qué te gusta comer, conocerte en tu integridad, valorar tus talentos, tus cualidades, tus habilidades, lo que Dios te dio, y salir al mundo a ofrecer lo que Dios te ha dado como talento. Ahí tú estás viviendo la humildad. Una humildad que te hace sentir mejor, que te hace sentir más persona, que te hace sentir que puedes salir al mundo y transformar ese mundo. Una humildad creadora, una humildad no tímida, sino extrovertida, que te hace mirar al mundo con optimismo, con esperanza y con ganas de transformarlo, con el ejemplo y con el servicio. Algunos fariseos entendieron lo que Jesús pedía y cambiaron, y fueron mejores personas. Otros se entercaron en su actitud. Ya es una decisión personal. Nadie te puede obligar a que hagas algo, ni Dios. Aunque podría, no lo hace, porque prefiere que tú elijas en libertad.
te regaló la libertad y nunca te la va a quitar. Y cuando algo te pide Jesús, te lo pide, te lo ofrece, te lo propone, pero no te lo impone, ni te esfuerza a que lo hagas. Por eso Jesús vino a proponer al hombre un camino de salvación. Los que acepten y lo sigan se salvarán. Los que no lo acepten, simplemente Jesús no dijo nada. Porque Jesús tampoco vino a condenar, sino vino a salvar. Bien, entonces ahí tenemos, cada uno sabe las cualidades que tiene. Algunos ya las conocen, otros las están conociendo. Pues alégrate, tienes cualidades que otros no las tienen. A veces estamos siempre buscando compararnos con otros. No tiene mucho sentido eso, porque cada persona vale por lo que es y por lo que tiene. Y no tiene sentido compararme con otro, porque el otro tendrá algo que yo no tengo, pero ese otro no tendrá algo que yo sí tengo, porque Dios a cada uno de ustedes les dio un talento especial, les dio una forma especial de ser y les dio una misión muy particular, que solo tú la vas a cumplir, que solo tú la vas a poder realizar, que nadie puede sustituirte en la misión que Dios te ha dado, porque para esa misión Dios te ha hecho como eres, con tu carácter, con tu forma de ser, con tu aspecto físico, en fin, con todo lo que hoy día reconoces en ti. La tarea, repito, es aprender a conocernos sin miedo, sin compararme con nadie, aprendiendo a valorar lo que yo tengo y aprendiendo a valorar lo que tiene el otro, lo que tiene los demás. Y en ese equilibrio vamos madurando, vamos creciendo y vamos desarrollando. Así que la tarea siempre está ahí. Y no se olviden que al final, antes de que den su primera comunión, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Un examen. ¿A ustedes nada más o a quiénes más? A los catequistas, ya están también ellos asustados porque ¿qué vamos a hacer? Examen a los alumnos y examen a los catequistas. ¿Para qué? Para dar el paso final, que es el encuentro con Jesús.